Esta conferencia comenzará a grabarse. Desde el mes de marzo, más o menos. Pero bueno, vamos a tocar 3 puntos. Me gustaría, hay un chat por aquí habilitado para que formulemos preguntas. Yo creo que sería conveniente, si hay alguna duda, que por ahí lo fueran anotando, y al final vamos a dejar unos 15 minutos al final de la plática para atender dudas generales sobre lo que vamos a exponer aquí, que son básicamente 3 puntos. El primero es un tema que es la reapertura de los folios. Muchas de las empresas a veces presentamos la COA a veces con el tiempo encima y no nos damos la oportunidad o no nos dio el tiempo de revisar algunas cosas, documentos, información, y hay la posibilidad de reaperturar los folios que ya firmamos y cerramos en el periodo normal que se tenía para la COA. Esto se puede hacer quien no lo haya hecho, ¿sí? El segundo tema que vamos a ver, que vamos a platicar, es sobre el cálculo de compuestos y gases de efecto invernadero, que hemos encontrado por ahí algunas inconsistencias. Hemos tenido la oportunidad de estar en auditorías de unidad de verificación del cálculo de estos compuestos, de esta parte de los gases de efecto invernadero, y hemos ampliado un poco las exigencias técnicas y metodológicas y de datos, etcétera, que se necesitan para poder tener este cálculo de gases de efecto invernadero, pues bien hecho, ¿no? Todas las empresas, la mayoría de las actividades comerciales, servicios industriales, etcétera, están obligadas a hacer el cálculo. No bien todas están obligadas a presentarlo en la COA. Sabemos que si rebasa los instrumentos de la tienen que presentar, si no, no se presenta, pero aún así debemos tener el cálculo. Y el último tema, pues es atender dudas generales que siempre están presentes, que son, por mencionar algunas, a reserva de que ustedes por ahí nos compartan alguna muy en específico, es el tema, por ejemplo, en residuos, la trazabilidad de los residuos, qué pasa con los planes de manejo, cómo se reporta este tema, los eventos programados, no programados, dudas en los diagramas de flujo y en todas las herramientas que se tienen en esta plataforma para diseñar los diagramas de flujo en línea. La sección 5, que es una sección que es la emisión, transferencia de sustancia RETSE, que es un tema que siempre, desde que atendemos este tema, siempre ha causado un poquito de inquietud, ruido y dudas. Y pues algunas más en general que se me puedan escapar en este momento. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la reapertura de folios. Para quienes ya cerraron la COA, quienes ya la firmaron y quisieran abrirla, hay un proceso muy sencillo de reaperturarla. Ya cuando la abran otra vez, revisan, cargan o modifican o lo que tengan que hacer, o nada más darle un segundo vistazo, y se tendría que firmar nuevamente por representante legal. La firma solamente no va a generar una nueva bitácora. La bitácora que ya generamos va a ser la misma, no se va a generar una nueva. Vamos a ver tres slides sobre de cómo hacer la reapertura. Por favor, si no alcanzan a ver con claridad o si hay alguna duda, háganmelo saber, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Bien, estos son son 3 slides que vamos a ver. Es muy fácil hacer la reapertura de los folios. Lo que tenemos que hacer, pues obviamente, es ingresar con el RFC de la empresa, el CURP del capturista o representante legal. No es, tiene que ser cualquiera de estos dos, la contraseña de uno u otro y el hashtag que nos da al inicio de esta plataforma, ¿no? Después de esto vamos a entrar nos va a dar esta pantalla, y el primer paso para reaperturar el folio es ingresar a esta sección, que son trámites en proceso de evaluación. Ustedes van a ver ahí a quienes ya la cerraron, van a ver ahí su COA que está en proceso de evaluación,
con el folio que se les dio en la bitácora que se generó en su momento, ¿no? Entonces le vamos a dar clic en esta parte, donde dice trámite de proceso de evaluación, donde está este óvalo rojo. Enseguida nos va a dar esta pantalla. Este recuadro azul, lo tapamos por ahí porque es una cuadra de un cliente y quisimos por ahí resguardar sus datos. Van a ver aquí, ellos presentaron varias cosas porque es un reporte consolidado. Si hay dudas sobre eso, también lo podemos resolver al final. Ustedes van a ver el folio que utilizaron cuando iniciaban el trámite, que es esta parte donde dice folio, esa primera columna. La bitácora es el número de bitácora que se generó cuando firmaron y cerraron su COA. El proyecto, pues, es la cédula de operación anual, la fecha de registro, cuando se dio el alta del trámite, el tipo de trámite que es cédula de operación anual y su proceso, que está en evaluación. La mayoría van a ver que todas sus pruebas aún están en proceso de evaluación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ver esa información. Y la última columna donde dice ver y firmar documentos, le vamos a dar clic ahí. Le vamos a dar clic ahí para generar esta otra nueva pantalla. Es la parte, ya no quise poner toda la pantalla porque son dos slides, pero se van a la parte final de esta nueva sección que les abre al dar clic en esta última parte que les comenté, y van a dar clic en reapertura. Cuando den clic en reapertura, automáticamente la cédula que ustedes ya firmaron y cerraron va a pasar de la sección de trámites en proceso de evaluación, va a pasar a trámites en proceso de captura. Ahí la van a encontrar y ahí es donde vamos a entrar y vamos a hacer las modificaciones, revisiones, carga, etcétera, de lo que ustedes crean conveniente que sea necesario se modificar. Bien. Como les comenté, el proceso es el mismo cuando ya se haga esta revisión o modificación, corrección, en el caso de cada uno de ustedes que identifique lo que se tenga que hacer, el proceso de cerrarla es el mismo. Se tiene que cerrar la COA, concluirla. Posteriormente, el representante legal con su fiel actualizada tendrá que hacer la firma electrónica y ya no se va a generar una nueva bitácora. Es la misma bitácora que tenemos aquí, ya la haya cerrado en el periodo normal que se tuvo para presentación de la COA. Bien, vamos ahora a ver un tema que les comenté al inicio, que es el tema de los cálculos de efecto invernadero. Como les comenté al inicio de la plática, según el reglamento de la Ley de Cambio Climático para el Registro Nacional de Emisiones, la gran mayoría, pocas son las que se escapan de actividades productivas, comerciales, de servicio, incluso hasta agropecuarias, algunas, etcétera. Estamos obligados a hacer este cálculo. Este cálculo considera básicamente dos tipos de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones directas y las emisiones indirectas. Las emisiones indirectas regularmente son emisiones por consumo de energía eléctrica y por consumo de otro tipo de energía, ya sea térmica. Son pocas las empresas que, bueno, al menos las que nos ha tocado atender, que tienen este tipo de emisiones indirectas. Todas las que hemos atendido tienen emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica. La gran mayoría de emisiones indirectas son por consumo de la red pública de la Comisión Federal de Electricidad y algunas empresas, como ustedes saben, compran energía eléctrica a empresas privadas como se me viene a la mente la primerita y por ejemplo Iberdrola, que es la que más he visto por ahí que se tiene presente en el territorio nacional. Esas son las emisiones indirectas. Las emisiones directas son todas las emisiones que genera la actividad por sí de la
de la empresa, ¿no? Ya sean por fuentes fijas, como una caldera, o fuentes móviles como montacargas, como por ejemplo las empresas transportistas, todas sus unidades de transporte, vehículos utilitarios. Una parte importante que, no sé, que en esta experiencia que tuvimos de las auditorías que atendimos de las unidades de verificación, es de que hay, aunque no lo modifican sustancialmente, se tiene siempre las auditorías te permiten un porcentaje del 95% de eficiencia en este cálculo. Y algunas cosas que no se consideran, por ejemplo, como las emisiones, muchas empresas que tienen equipos de enfriamiento mini split, etcétera, los gases refrigerantes que son recargados para que estos equipos funcionen, deben considerarse en este cálculo las actividades de soldadura, del oxicorte, como les comento, las empresas transportistas, incluso el aceite lubricante de cada unidad, y todos estos elementos deben estar considerados en este cálculo para que esté cumpliendo con ese 95%, y cuando existe alguna revisión, ya sea una auditoría interna, alguna revisión por parte de alguna autoridad, este cálculo esté de hecho de manera correcta. Vamos a ver la primera. Esta es una hoja de cálculo que utilizamos nosotros, lo diseñamos para nuestros clientes. Permítame compartírselas. Bien, lo que estamos viendo aquí, esa es nosotros aquí en Oakley diseñamos esta hoja de cálculo con el cual hacemos el informe de la emisión de estos compuestos y gases de efecto invernadero. Lo primero que calculamos, pues, es las emisiones indirectas. Como lo comentamos, las emisiones indirectas son regularmente por consumo de energía eléctrica y la mayoría por el consumo de energía eléctrica de la red pública, que es la Comisión Federal de la CFE. Sí, lo que estamos viendo aquí es una tabla que considera que tiene los siguientes valores. Vemos una tabla con el consumo, en este caso para esta empresa, por bimestre en kilowatts hora, lo cual se tiene que transformar a megawatts hora para posteriormente calcular la emisión directa de dióxido de carbono equivalente. Hay un factor de emisión, si por aquí ven donde tengo el cursor, un factor de emisión que emite la Comisión Federal de Electricidad anualmente, que para el periodo correspondiente del 2019 fue de 0.505 toneladas de dióxido de carbono por cada megawatt hora de energía eléctrica producida. Una de las inconsistencias que encontramos es de que aquellas empresas que están comprando energía eléctrica a empresas privadas están utilizando este factor de emisión, lo cual consideramos que no es correcto. ¿Por qué? Los factores de emisión que se utilizan de la Comisión Federal de Electricidad, el factor de emisiones por el tipo de combustible que se utiliza, que la mayoría de las termoeléctricas que se tienen en el país de la CFE utilizan combustibles, por lo menos son combustóleo o diésel, ¿no? Y en el caso de las empresas que producen energía eléctrica, están utilizando gas natural. El factor de emisión no puede ser el mismo, porque un combustible como el combustóleo o como el diésel, las emisiones que tiene tanto de dióxido de carbono, azufre, metano, óxido de nitrógeno, es muy diferente a la que puede tener un combustible como el gas natural, ¿sí? Por eso hay que verificar con nuestro proveedor que el factor de emisión que nos están dando sea el adecuado para el tipo de combustible que estén utilizando, y confirmarlo de que van a ver que va a ser diferente al cálculo que se tiene con un factor de emisión como el que emite la CFE, que es, como les comenté, a base de la
producción de energía eléctrica con combustibles de naturaleza, como óleo, diésel, etc. El siguiente punto, esas son las emisiones indirectas, ¿sí? Las emisiones directas, como por ejemplo, vamos a ver una emisión directa, fuente fija, por ejemplo, para esta empresa, este es un calentador de servicio de cocina, regaderas. Esta parte también tiene que considerar. Hay empresas que tienen, por ejemplo, calderas o equipos de combustión, hornos de secado, etcétera. Hay factores de emisión, también tenemos que tener cuidado, y esto lo vamos a revisar, para hacer este cálculo, ¿sí? El cálculo que se hace, hay metodologías para la emisión de dióxido de carbono equivalente o gases de efecto invernadero diferentes para fuentes móviles y fuentes fijas. Hay que tener cuidado con eso porque los factores de emisión pueden cambiar y los valores también van a cambiar, el resultado va a cambiar. En este caso es una emisión directa de una fuente fija que es el gas de esta empresa que utilizaba para el servicio de cocina y regaderas, que es gas LP. Tenemos el consumo en litros, se tiene que transformar a barriles y tenemos que considerar la emisión de toneladas de dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno, pero también con los factores de emisión correspondientes. ¿Sí? Los factores de emisión van a cambiar en función de si es una fuente fija o una fuente móvil. Y los poderes caloríficos netos son esos valores también, al igual que el factor de emisión de las emisiones indirectas, se van actualizando año con año. Hay que tener cuidado si para este año, para nuestra COA presentamos hicimos el cálculo con poderes caloríficos publicados en el Diario Oficial de la Federación en un acuerdo de a un año diferente al año de reporte. Hay que revisar bien esa parte, estar seguros que estamos utilizando los poderes caloríficos netos. Los factores de emisión igual, como les comenté también, confirmarlo, de que sean los correspondientes para una fuente fija o una fuente móvil. La metodología es muy similar, pero los valores sí cambian. En el caso de las fuentes fijas, por ejemplo, en el caso de una caldera, se puede llegar de dos maneras al cálculo de estas emisiones. Una de ellas es por las evaluaciones que se tienen que hacer directamente conforme a la norma 85 de la Semarnat, o bien con el cálculo que estamos aquí mostrando, que son mediante factor de emisión. En este caso, como es un servicio de cocina y regadera, no se puede aplicar el tema de la norma 85 porque no aplica, no, pero si estuviéramos aquí en este caso una caldera, podría ser mediante esos dos caminos. Hay que identificar en función de la información y los datos que tengamos, cuál es el más conveniente. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en el tema hablando específicamente de una caldera o de un equipo de combustión, el cálculo, más allá de que tengamos la evaluación por parte de un laboratorio acreditado y los resultados correspondientes, debemos tener otros valores muy importantes. Por ejemplo, las horas de operación de ese equipo. Hay un error, no es un error, más bien es como una deficiencia en el cálculo, en esta parte, específicamente con las fuentes fijas, porque el resultado que se obtiene del laboratorio da una concentración y da un resultado al final de kilogramos o toneladas de emisión de tal contaminante por hora, ¿sí? Y eso tendríamos que multiplicar obviamente por las horas de operación de esta fuente fija. Lo que nos hemos dado cuenta es de que no se tiene en la mayor parte del tiempo mucha precisión en las horas que se trabajan las fuentes fijas, porque no se tiene mitad por depuración de mantenimiento o por la razón que ustedes gusten, ¿no? Pero es muy difícil que las empresas nos muestren ese dato. Lo que hacen es una estimación, hacen una ponderación, dicen trabajamos tantos días al año y tantas horas, esas son las horas de operación. Puede ser cercano, pero
creemos que sí dista mucho del dato que necesitaríamos para que este cálculo fuera preciso. Si no podíamos calcular de esta forma mediante las horas de operación de la fuente fija y el resultado del laboratorio que hizo nuestra evaluación de nuestras fuentes fijas, la siguiente opción es por los factores de emisión que estamos aquí platicando. Pero aquí tenemos otro inconveniente, que es un área de oportunidad también para muchos equipos, que es el tema de los consumos reales que tiene cada equipo. También nos hemos encontrado que muchos equipos fuentes fijas, por ejemplo, que utilizan gas, algún combustible, gas natural, gas LP, el que sea, no tienen un dato certero del consumo real que tiene ese equipo, porque, por ejemplo, si tienen, no sé, 4 equipos de combustión, 4 hornos de secado, es muy difícil que se tenga para el caso anterior, los horarios de operación de cada una de las fuentes fijas. 2, que tengamos el dato preciso del flujo, del consumo, perdón, que se tiene por cada equipo. Regularmente se tienen consumos generales. Se tiene en el mejor de los casos, un medidor de flujo antes de los 4 equipos, pero no conocemos el otro dato. Ahí tenemos que ir evaluando qué datos y qué información es más precisa, y eso nos va a dar ese cálculo más preciso. Cada empresa lo vamos a ir identificando dependiendo de la circunstancia en la que esté cada uno de nuestros puntos. Esto es hablando de las fuentes fijas. Otro tema que no se considera es el que les había yo comentado sobre los gases refrigerantes. Muchas de las empresas tienen para ministerios, oficinas, algunas otras tienen dentro de sus procesos equipos los cuales utilizan gases refrigerantes para cualquier operación que ustedes puedan imaginar. Y estos cálculos no se consideran. Esta parte de los gases refrigerantes sí es muy importante, ya que los factores de emisión que los factores de emisión que se tienen, pero no los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global que se tienen para estos gases refrigerantes son muy grandes. Explico un poco qué es el potencial de calentamiento global. El dióxido de carbono equivalente, que es como se reporta esta parte de los compuestos de gas efecto invernadero, es, por decirlo de alguna forma ingenieril, si gustan llamarlo así, es la unidad, es una unidad, ¿sí? Ese es nuestro uno. Y todo está basada en el calentamiento que representa una molécula de dióxido de carbono equivalente, de dióxido de carbono, perdón. Si y todas las emisiones de los compuestos de gases de efecto invernadero, por ejemplo, uno de ellos, el metano, tiene un potencial de calentamiento global que es de 28. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, si emitimos una molécula de dióxido de carbono, de metano, es como si estuviéramos emitiendo 28 moléculas de dióxido de carbono. Esto quiere decir que si emite una tonelada de metano, es como si estuviera emitiendo 28 toneladas de dióxido de carbono, y eso es lo que se denomina dióxido de carbono equivalente. En el caso de los gases refrigerantes, estos potenciales de calentamiento global son mucho más grandes. Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos viendo el gas refrigerante que es el R134, que es un hidrofluorocarbono, que ese es su nombre químico, tiene su número CAS y la identificación que tiene la Asociación Norteamericana de Comercialización y Uso de Gases de Refrigerantes, un potencial de calentamiento global de 1120. Eso quiere decir que si yo tuviese 20 equipos en mi planta que sean para oficinas o mi proceso, y que en global se hizo una recarga de todos los equipos por las pérdidas que se tienen por la misma operación de los equipos de 100 kilogramos, esos 100 kilogramos tendrían que multiplicarlos por 1120. Y esa sería la emisión de dióxido de carbono equivalente. Como ven, ya el número pues, crece, y ahí sí va a ser más significativo la diferencia en el cálculo que vamos a estar respetando. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, muchas de las,
de las empresas, esta parte no la consideran mucho. Tienen, así, a menos de que como algunas otras pocas, tienen fuentes fijas, emisiones directas de fuentes móviles, perdón, de algunas como los montacargas, vehículos utilitarios o algunos otros equipos que tengan dentro de sus instalaciones para la operación. Hay unas empresas muy grandes, por ejemplo, fundidoras, que tienen equipos de no sé, trascabos, cargadores frontales o algunos otros equipos de trasladar material dentro de las mismas instalaciones de la empresa, pero son pocos los casos. La mayor parte de las emisiones directas por fuentes móviles pues son como les comenté, por montacargas que utilizan gas LP, por los vehículos utilitarios que tienen designada la empresa a algunos de sus colaboradores. Aquí es importante que, bueno, más vale aclararlo, no se tiene que hacer el cálculo de estas emisiones que se tienen por el transporte, por el servicio de transporte que dan otras empresas a sus empresas por el transporte personal. Ellos tienen que hacer su cálculo por aparte, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los vehículos utilitarios, ¿cómo se calcula? Pues es básicamente la gasolina que la empresa compra para asignársela a los empleados que tengan un vehículo utilitario para actividades personales o para otras actividades, no sé, notificaciones, se toman alguna reunión, etcétera. Este cálculo, este volumen se refiere a eso, ¿sí? Bueno, estas son de las inconsistencias que más hemos encontrado en el tema de los compuestos y gases de invernadero. Lo que vamos a encontrar al final, que es lo que vamos a presentar ante la sola producción anual, es algo similar a esto, ¿no? Son emisiones indirectas, por ejemplo, en este caso de que tenemos, ellos sí rebasan de manera considerable la emisión de dióxido de carbono equivalente, por lo cual presentamos su operación anual con la sección 6 cargada con estos datos, que son emisiones directas provenientes del consumo de energía eléctrica, que ya vimos cuál es ahorita la principal consistencia que hay, que es con el factor de emisión. Las emisiones indirectas provenientes de procesos industriales, actividades comerciales y de servicios. Aquí está considerado, para este caso en específico, el tema del gas LP que ya hemos platicado, que es el consumo de gas en el servicio de regaderas y comedores, etcétera. En el caso de empresas que utilicen gas o algún combustible para sus actividades en procesos de manufactura, pues tendría que seguir en esta parte. Y aquí estamos viendo la emisión de los gases refrigerantes. Si ven aquí la importancia de reportarlos, esta empresa tuvo una emisión total de 504 kilogramos de este gas refrigerante, pero esto multiplicado por ese potencial de calentamiento global da un total de 564 toneladas. O sea, sí hay aumentó 1000 veces, ¿no? El número que se tiene que reportar. Por eso es importante tener en cuenta esta parte de los gases refrigerantes para el cálculo de los GI. Y las emisiones directas provenientes de fuentes móviles, que ya los comentamos, en este caso es una empresa de transporte que tiene un consumo considerable de diésel, por eso está muy grande ese número de CO2. Y para el caso de la mayoría de las empresas, en este caso en las industriales, este número tendría que ser, a mi parecer, por mi experiencia, muchísimo más bajo, ¿no? Y esta es la tabla final, ¿sí? Hasta ahorita vimos los dos primeros puntos. Quisiera, si les parece, mediante el chat, que si pudiéramos hacer lo siguiente. Vamos a entrar a la tercera parte, que son dudas generales. Me gustaría que si hay algunas dudas en particular generales,
que no tengan que ver con los gases de efecto invernadero ni con la refractura de folios, sino con lo que había comentado al principio, para que me las hagan saber por el chat y los vamos viendo puntualmente. Y al final cerramos con ya dudas en general de la plática. ¿Qué les parece? Ok, bueno, entonces miren, como veo que ahorita no hay alguna petición en específico, vamos a ver de manera general las secciones con una presentación que ya hemos utilizado quienes, porque hubo por aquí que hay algunas personas que ya nos conocemos, que hemos utilizado en las capacitaciones que hemos hecho en anterioridad para ver si hay, plantear de manera general qué cosas son las con las que más se complican al momento de llenar las cosas en las empresas. Y son las siguientes tablas, permítanme. Pueden ver. Bien, me confirman nada más por favor, si ven esta tabla. ¿Me puedes apoyar si me indican es que me cambio de ventana al Google Meeting, pero me la quita? ¿Se puede ver esta tabla? Yo creo que es en el movimiento, Rafa. Es en el movimiento. Sí, ahí me siguen viendo, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Sí. Bien. Sí, con eso lo voy a explicar. Sí, ahí me siguen. Bien, bueno, estos son de manera general un repaso por si hay alguna duda en el tema de cada una de las secciones. En la primera sección son los diagramas de funcionamiento. Sí, aquí, para aquellos que deben de llenar esta sección, vamos a ver los siguientes. El primero es
Si no haya, si quienes tengan esta duda, si hay duda en el cómo se utilizan cada uno de los elementos para elaborar los diagramas de funcionamiento, que es el punto 1.11, que en este caso todas las fuentes fijas, los grandes generadores y los que utilizan tienen un pozo de aprovechamiento o tienen una descarga de un cuerpo de agua nacional, deberían tener esta parte. Consideren como descarga a un cuerpo de agua nacional si utilizan agua tratada para riego de áreas verdes, para lo cual deben tener una posición de CNE. ¿Sí? También encontramos dudas es en lo que le llamamos eventos programados o no programados. ¿Qué es un evento programado? Un evento programado es aquel que se realiza mediante una gestión de la empresa con capacitación pública, ¿no? Hay ocasiones en que las empresas están por caducarse sus extintores, tienen 20 extintores de CO2, utilizan esos 20 extintores por una capacitación. Tenemos que poner portar este evento programado, y en el caso, por ejemplo, si es un CO2, considerarlo en el campo de gases de efecto invernadero y colocarlo en esta parte de eventos programados y no programados. Un evento no programado, pues que es un derrame, que un día, ojalá que no pase nunca, o a veces nos cae un tambo, se contamina un pedacito de suelo o se genera algún residuo. A esto se refiere a un evento programado, ¿sí? Los insumos, en el caso solamente le correspondería a las fuentes fijas de colección federal, ¿sí? A los demás no les va a pedir esta información. Va igual para los productos, las que generan energía eléctrica. Hay unas empresas que generan su propia energía eléctrica, el consumo que se tiene de energéticos y el consumo anual de energía eléctrica proveniente del exterior. Eso solamente para las fuentes fijas de producción federal. Los grandes generadores no lo van a reportar. La sección 2, que son todos los temas de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Aquí lo que nos hemos encontrado, como les comenté al final, es deficiencias en la información que se tiene. Y ya se los comenté cuáles son los principales, que no se tienen las horas reales de trabajo real de las fuentes fijas, de cada fuente fija, o no se tienen los consumos de combustibles específicos para cada fuente fija, no en general. Esto nos hace que nuestros cálculos, y en este caso la emisión de contaminantes a la atmósfera, a veces no sea tan precisa, ¿sí? Esto lo hemos tocado en las capacitaciones. Hay que considerar lo siguiente, a quienes son fuentes fijas de jurisdicción federal. Hay compuestos, están los gases de efecto invernadero, que ya lo vimos, que es la sección 6, y también están las estancias redes, que son la sección 5. Hay que tener cuidado para quienes aplique y que sean fuentes fijas de jurisdicción federal. En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, primero se tiene que hacer el cálculo de los gases de efecto invernadero con todo el dióxido de carbono que se pueda generar y emitir a la atmósfera. Y si rebasa las 25.000 toneladas, se va a reportar en la sección 6, no se va a reportar en la sección 2. Sí, porque no habría una duplicidad de información. Pero si no rebasa esas 25.000 toneladas, pero rebasa las 10.000 kilogramos que nos indica la norma 165, se va a reportar en la sección 5 como una emisión, no se reporta en esa sección 2. Y el tercer caso es de que no se rebase ese umbral de los 10.000 kilogramos y ese dióxido de carbono se tendría que presentar en esta sección de la sección 2 para fuentes fijas de producción federal. Hay varios compuestos que están en ese dicho, tendrían que considerar y confirmar en cuál de los tres puestos están, ¿sí? Los monitoreos de parámetros y normas específicos establecidos en autorizaciones y el registro de emisiones a la atmósfera, que son es el inventario anual de emisiones. Me he encontrado en el caso de los 2.2 algunas cuestiones con tema de las evaluaciones que yo los pondría a su consideración. En el caso de la norma 85, tiene que ver con un asunto de generación de información, documentos, incluso con presupuesto de la empresa. Hay la norma 085 es la quema de combustibles fósiles para uso de calentamientos indirectos, como por ejemplo una caldera. No son para calentamientos directos. Hay una diferencia importante entre uno y otro. Lo que he visto es de que muchas veces las empresas les evalúan
la norma 85 en equipos de calentamiento directo, lo cual no tendría que ser, tendría que calcularlo por factor de emisión o bien solicitarle que nada más hagan la evaluación de los parámetros correspondientes para un equipo de calentamiento directo. ¿Sí? En la sección 3, como les comenté, pocas son las empresas ahorita con las que trabajamos que tienen un aprovechamiento de un pozo que debe tener una concesión, y aquí al menos no conozco alguna que tenga alguna descarga de agua residual, algún río, arroyo, etcétera, pero sí muchas tienen planta de tratamiento, tratan esta agua y la utilizan como agua de riego. Esto sí es considerado como una emisión a su suelo, pues un cuerpo de agua nacional, y tendría que reportarse en esta parte, para lo cual deberíamos tener los parámetros correspondientes o conforme a las condiciones particulares de descarga señaladas en dicha concesión. La sección 4. La sección 4, uno de los principales problemas que vemos es con la trazabilidad. La trazabilidad del residuo, que es, como generadores tenemos la obligación de saber hasta dónde llevan nuestros residuos. Muchas empresas reportan solamente hasta el centro de acopio. La recomendación aquí es de que para que tengan toda la información completa, y el deber ser es de que el centro de acopio tendría que decirles a dónde van esos residuos. ¿Sí? Si el centro de acopio llegan aceites o trapos, ellos tendrían que darles la información de a dónde llegan a dónde van esos residuos, ¿no? Porque lo que se hace en el centro de acopio es eso, ¿no? Acopiarlos para después enviarlos a otro lado. Eso es la trazabilidad. Y en el caso de las empresas, es una responsabilidad compartida con el generador, transportista y destinatario, pues el destinatario final no es el centro de acopio, es hasta el final, que puede ser procesamiento, aprovechamiento térmico, tratamiento, reciclamiento, confinamiento, lo que ustedes gusten. El otro tema que vemos a veces con dificultad es el tema de los planes de manejo. Si no tienes plan generador y plan de manejo y no lo tienes, te va a dejar cargar la información, no importa, pero si lo tienes, te va a ir pidiendo el avance que vas teniendo en el plan de manejo que se solicitó registrar y que se autorizó, y que hay un plan de trabajo para disminuir o para valorizar, etcétera, los planes que se hayan presentado. Esto sí es importante que se reporte para cada residuo. No tienen que estar todos los residuos. Eso también es debemos considerar. ¿Sí? En la sección 5. La sección 5 es la menos tocada siempre en el tema de seguro operacional anual, porque hay algunas dificultades o hay a veces temores de las empresas en querer reportar esa sección. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podría saber yo si mi empresa tendría que reportar esa sección? Ya les comenté en uno de los casos, ¿no? Un caso, por ejemplo, del dióxido de carbono en fuentes fijas, que es una emisión de un compuesto que se denomina RECHE y que también es gas de efecto invernadero, que tendría que reportarse en esa parte. Hay otros tipos de sustancias consideradas como RECHE que vienen listados en esa norma, la norma 165, que tendríamos que revisar para ver si alguno de nuestros, por ejemplo, algún residuo que generemos en la empresa no tiene esta sustancia. Por ejemplo, hay muchas empresas que son fuentes fijas, que de reporte, que utiliza, por ejemplo, Gileno para procesos de pintura. Y ese Gileno se baja como un nata de pintura, pues de alguna manera a un manejo con un tercero para el manejo de estos residuos. Esta es una transferencia de sustancia en un residuo y tendría que identificarse, calcularse y reportarse en esta parte para que estuviera como debiese tener llenada esta sección. Y dentro de esta parte, pues sí hay algunas acciones de prevención realizadas en la fuente, que es una de las partes que también muy pocas veces se capturan por estas razones que ya les comento. Y la sección 6, que ya lo vimos un poquito de una manera más amplia, que es la emisión de compuestos de gases de efecto invernadero. Aquí hay dos tipos de reportes, como lo ven ahí, que es por instalación o consolidado. ¿Sí? ¿Por qué diferencia entre una y otra? Pues es el tipo de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, en actividades industriales reportan por instalación.
Hay sectores como el de energía, el de residuos y el de transporte que reportan un reporte conciliado. ¿Esto qué es? Si una empresa de transporte tiene 10 sucursales en el país, tendría que hacer el cálculo de emisión de la actividad que se tiene en esos 10 sitios, tanto emisiones directas como indirectas, a diferencia de una actividad, por ejemplo, industrial, o sea, una fabricación de autopartes, que tiene, por ejemplo, 2 instalaciones, una aquí en San Luis y otra en Chihuahua. Cada una tendría que hacer su cálculo de manera independiente y reportarlo de manera independiente. Esa es la diferencia entre un reporte con instalación o consolidado. ¿Sí? Pues bueno, miren, nos quedan exactamente esos 10 minutos que habíamos comentado. Ya tenemos aquí 2 dudas. Bueno, aquí la primera es, dice, si cambié el representante legal y está actualizando los documentos del nuevo representante legal, ¿puede iniciar el trámite para capturar la COA o primero tiene que firmar los documentos? Si hay un cambio de representante legal, si tú estás, la primera, si tú estás como capturista, ¿sí? Tú puedes iniciar y generar el folio. Aquí nada más hay que tener cuidado con el representante legal, porque recuerden que hay niveles, hay nivel A, nivel B y nivel C. Nivel A es el representante legal que ve absolutamente todo. El nivel B es el representante legal que ve solamente algunas folios, que no los puede ver todos, y el nivel C que son los capturistas. Sí puedes iniciar, nada más que tengan cuidado que el representante legal que se dé de alta se dé con esa facultad de ser representante legal nivel A. Si no, puede que no se lo pueda firmar. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, la siguiente duda. Nos comentan si tiene un solo trabajador, pues su contrato de servicio personal bajo otra razón en la parte de llenado de trabajadores pone uno o todos los que sean como un outsourcing. Ese es un tema que se presenta ya mucho, ¿no? Porque las empresas, por cuestiones que a conveniencia, por lo que usted tiene a veces 2 razones sociales. Por ejemplo, tenemos un cliente que su operación, sus activos es una razón social y sus empleados son otra razón social. No hay mucho candado o no hay mucha complicación en si quisiese reportar uno u otro. Nada más que sí va a hacer un poco de ruido si es una empresa que es muy grande y le reporta a un empleado, tal vez te cuestionen. Yo recomiendo que los pongan en total, aunque sea unos outsourcing, porque esos modelos ya son más comunes y eso nos va a ayudar a que el día de mañana, con las mejoras que va teniendo la plataforma, pueda en el día de mañana darnos una opción en esa parte de decir, ¿sabes qué? Tenemos contratado directamente tantas personas o todos son contratados por outsourcing, para que esa información ya sea clara. Yo recomiendo ahorita que si los pongan. Digo, no va a pasar nada, ¿no? O sea, no hay mucho, no habría alguna incertidumbre o algo que preocuparse por poner este dato, aunque sean subcontratados. Bueno, de estas 2 dudas, no sé si hayan quedado claras. Ok, pues bueno, no sé si hay algo más que podamos, en lo que les podamos apoyar. Bueno, al parecer, aquí hay 2 opciones. Una, o quedó todo muy claro, o no me entendía, no me expliqué bien. No se crean. Espero que haya sido el primer caso. Pues bueno, miren, estamos aquí a sus órdenes.
Para cualquier duda,